Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la 12ª edición de preguntas y respuestas del Cosmer, especial comunidad de YouTube. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiero suelo organizar las preguntas, primero sin spoilers, luego por sagas y finalmente los que tienen spoilers de todo el Cosmer. Aún así, en esta última parte ya os aviso de antemano que no habrá nada de Yumi, el proyecto 3. Hasta que no suba el primer vídeo de eso al canal, no voy a comentar nada del libro. Empezamos con las preguntas sin spoilers. El primero es Festonable, que pregunta qué libros fuera de Mistborn y el archivo están pendientes por publicar. Realmente, que estén ahora mismo ya listos y pendientes de publicar solo tenemos el proyecto secreto 4, aunque hay algunos que Brandon tiene intención de escribir en el futuro. Si los queréis en detalle, hice un vídeo hace ya un tiempo llamado El futuro del Cosmer, y os lo dejo en la descripción. Ahí comento muchos relatos, incluso algunos que Sanderson solo ha mencionado alguna vez, que le gustaría escribir si tiene tiempo. Pero ahora veamos los que son casi seguro que van a acabar saliendo. Como secuelas de libros que ya tenemos publicados está previsto que salgan el Antris 2 y el Antris 3, el Aliento de los Dioses 2, que en teoría se va a llamar Sangre Nocturna, el Alma del Emperador 2, y una secuela de Arena Blanca, que ocurrirá en el lado nocturno del planeta. En cuanto a relatos nuevos, tenemos la saga Dragonsteel, que narrará el origen del Cosmer tal y como lo conocemos, y una saga de 3 libros llamada Aether of Night, que estará centrada en los éteres. Como ya os he comentado, respecto al tema de los futuros libros tengo ya un vídeo, pero mi pregunta es, ¿os gustaría que hiciera otro que fuera un poco más especulativo de teorías en el que hablara de qué creo que vamos a ver en dichos futuros libros? Dejádmelo en los comentarios. Siguiente. Gwen pregunta sobre el mapa estelar del Cosmer. ¿Desde dónde está hecho el dibujo? Es decir, representa el cielo estrellado visto desde algún planeta, ¿pero cuál? Y la respuesta es Rafo. Normalmente no suelo poner esta clase de preguntas en los vídeos de PIR, pero esta me resultó interesante porque es una pregunta que ya le habían hecho a Brandon. Lo que sí que nos dijo es que no está hecho desde Luz de Plata, ya que es una ciudad en el reino cognitivo y desde allí el cielo no se ve de esta forma. Ahora vamos con spoilers de Nacidos de la Bruma. Carlo Ivanchuk pregunta por el cuerpo flotante que vemos en Historia Secreta y por el hombre que navega encima de él. Ese hombre, al quien Lera se refiere como Zefandrius, es ni más ni menos que nuestro querido saltamundos Hoyt, y el cuerpo sobre el que navega es una sombra cognitiva, ya que Hoyt está vivo, y si intentara nadar en el mar de la bruma se hundiría. Por eso necesita un cuerpo para usarlo como barca. Siguiente, Miligitulizón pregunta que qué opino de todos esos aparatos que empiezan a usar a partir de sombras de identidad, si no se me hacen extraños ya que rompen todo lo que sabíamos hasta la fecha de Scadrial, y comenta que a él le sacaban de onda. La verdad es que sí, siento que rompen con lo que sabíamos de Scadrial, pero eso no me saca del libro. Es más, todo lo contrario, es posiblemente lo que más me gusta de Era 2, y creo que este es el objetivo. Enseñarnos que no solo avanza la civilización, sino que también lo hace su interacción con la investidura. En la Era 1, la alomancia y la feroquimia eran magia y solo los elegidos podían usarla, pero con el avance tecnológico en Era 2, se ha empezado a usar dicha tecnología para emular el poder de las artes metálicas. Si lo paras a pensar, es algo que ya hemos visto en el Cosmer, específicamente en Roshar. Allí, los Fabriales no dejan de ser una forma tecnológica de emular los poderes de los Radiantes. Imagina que en una hipotética Era 1 de Roshar solo existieran los Radiantes, y en una Era 2, 300 años más tarde, se empezaran a crear los Fabriales, moldeadores de almas y así. Pues eso es lo que está ocurriendo en Scadrial, solo que en Roshar ya lo hemos visto todo desde el inicio. Sigamos, ahora vamos con spoilers del archivo. Brian Hell pregunta: ¿podría Jasnah ser de quinto ideal desde el primer libro? Y la verdad es que yo creo que es posible, o si no de quinto ideal, al menos yo creo que siempre ha sido más poderosa de lo que creíamos. El propio Brian menciona que él no lo cree por lo que ocurre en Palabras Radiantes, pero yo digo, ¿y si simplemente ella podría haber derrotado sin ningún tipo de problemas a los hombres que fueron a por ella, pero decidió fingir su muerte para poder desaparecer y quitarse de encima los Sangre Espectral? Sinceramente no sabemos nada de lo que ocurrió con ella en Shadesmar durante todo el tiempo que estuvo allí, desde la escena del barco hasta que reaparece en el epílogo. Siguiente. Juan Manuel Sanz de Lizade pregunta:
¿Por qué Roca o los Comecuernos pueden ver los Spren? Antes de todo, una aclaración. No todos los Comecuernos pueden. Es una habilidad que solo tienen unos pocos, a los que se les conoce como Alaiyiku. Roca es uno de ellos, y dado que esta capacidad es hereditaria, la tiene también su hermana y la tuvo antaño su abuela. Hasta la fecha, lo único que sabemos de su origen es que está relacionada con el hecho de que los Unkalaki tengan ascendencia cantora, pero probablemente se vaya a indagar más en ello con el relato corto Comecuernos, que está previsto que se publique poco antes del 5º libro del archivo. Y llegados aquí, vamos ya a spoilers de todo el Cosmere, sin Yumi y el pintor de pesadillas. Westeibar pregunta en qué libro se explica la historia de Adonalsium, ya que todo lo que recuerda haber visto era en internet y no haberlo leído. A ver, imagino que con la pregunta te refieres no a la historia de Adonalsium en sí, sino a la historia post-Adonalsium, es decir, su fragmentación, la creación de las esquirlas y así. Si es eso, la respuesta a tu pregunta es que por el momento no hay un libro en concreto donde lo expliquen todo, sino que tenemos pinceladas en varios sitios, en algún epígrafe, en algún capítulo donde sale Hoyt, algún prólogo, algún epílogo y así. Si quieres un sitio en concreto que sea el que más cosas nos dan, es en el relato de Historia Secreta, en donde Chris nos lo explica un poco más en detalle. Aún así, tampoco te preocupes, porque en un futuro Brandon va a publicar una saga llamada Dragonsteel, donde narrará todo lo relacionado con Adonalsium. Sigamos. Abura pregunta por la diferencia entre un vínculo Nael y un vínculo Luel. Pues a ver, la verdad es que tampoco tenemos mucha información del funcionamiento a nivel técnico, especialmente del segundo, pero sí a grandes rasgos, ambos vínculos dan al humano, o al ser vivo que se vincula, acceso a una manifestación de investidura, la potenciación en el caso del Nael y los éteres en el caso del Luel, y la diferencia está en lo que el ser al otro lado del vínculo recibe a cambio. En el caso del vínculo Nael, lo que recibe es raciocinio en el reino físico, ya que vemos como los Spren vinculados se van haciendo más inteligentes en este reino a medida que el vínculo se hace más fuerte, y por otro lado, en el caso del vínculo Luel, lo que recibe el éter es simplemente agua. Desconozco totalmente para qué la necesita, pero que se sepa este es el único intercambio. Siguiente, Samuel Umasable pregunta, ¿qué crees que pasaría si se despertara una gema con un Spren dentro? ¿Le estarías dando vida a algo que ya tiene conciencia? Pues yo creo que no ocurriría esto. Yo creo que se trataría como dos seres distintos. Por un lado tendrías la gema despertada y por otro lado el Spren, y serían dos seres con dos mentes separadas y diferentes que pensarían por sí solas. Vamos con una pregunta de Rafael Pérez Redondo, que dice así: según entiendo, todos los cuerpos que están demasiado investidos podrían seguir viviendo como sombras cognitivas. Siendo así, ¿es posible que Adonalsium siga vivo? A ver, vamos por partes. La primera afirmación es cierta a medias. Si estás muy investido en el momento de morir, dejas tras de ti una sombra cognitiva, pero esta no es eterna. En función de la cantidad de investidura que tenías, puede durar desde unos pocos minutos o segundos, que es lo que le hubiera pasado a Kelsier si Leras no le hubiera enlazado con el pozo, o puede durar hasta siglos o incluso milenios en el caso de sombras cognitivas de Skirlas, como es el caso del propio Leras. Así que, respondiendo a tu pregunta, si Adonalsium hubiera seguido el mismo patrón que las Skirlas, es decir, ser un poder con un recipiente que lo contiene, pues sí, ese recipiente podría haber dejado tras de sí una sombra cognitiva, y posiblemente aguantar aún con vida. Pero ni siquiera sabemos si fue así. Es posible que Adonalsium fuera simplemente un poder, sin ningún tipo de recipiente que lo contuviera. O incluso en el caso de que sí que hubiera habido un recipiente, es posible que al fragmentarlo aprovecharan para acabar también con su sombra cognitiva. No sabemos hasta qué punto llega el poder de las Skirlas del amanecer. Y por último, Nino Limón hace dos preguntas. Primero, ¿qué pasaría si un forjador de vínculos quitara la conexión de alguien con un planeta del que está usando la investidura? Vale, a ver, una aclaración. No entraré mucho en detalle porque esto daría para un vídeo entero, pero veamos. Las manifestaciones de investidura no están atadas a planetas por defecto, sino a Skirlas. Entonces, dependiendo del estado de esta Skirla, la manifestación tiene restricciones espaciales o no. Tenemos los casos de la alomancia o el despertar, que pueden ser usadas en cualquier lado, y otros casos como el ahondor o la potenciación, que sí que están restringidas.
No voy a entrar en el porqué de esto, pero si lo queréis saber podemos verlo más adelante en otro vídeo. Respondiendo ahora a la pregunta, yo creo que tendría que verse el caso manifestación por manifestación, porque no creo que en todas funcione igual. Supongo que lo preguntabas para la potenciación, pero en ese caso, lo que prohíbe el irse es la conexión con el spren, no con el planeta. Y obviamente si quitas la conexión de un radiante con un spren, ya no puedes usar la potenciación. Desconozco cómo va a solventar este problema en el futuro. A lo mejor simplemente puedes meter tu spren dentro de una caja de aluminio y llevártelo a través de Shadesmar, pero como ya digo, tendremos que verlo. En la segunda pregunta, Nino dice si un forjador de vínculos podría forzar la conexión de un spren con otra persona, y la verdad es que todo apunta que sí. Es más, yo tengo la teoría de que esto lo vamos a ver, no sé si en el quinto libro o más adelante, pero Brandon dijo en un pasado que un ojos muerto solo puede ser resucitado por su radiante, volviendo a jurar los ideales con ese mismo spren. Así que yo creo que en algún momento, Dalinar va a usar sus poderes de forjador de vínculos para robar el vínculo de Maya con el radiante que tenía antes y forzárselo a Adolin. Entonces, su hijo solo tendrá que jurar los ideales de los danzantes del filo y Maya revivirá. Pues eso es todo por hoy. Siento si me pasaste alguna pregunta por la comunidad de YouTube y no la puse en el vídeo, pero no quería que se me hiciera excesivamente largo. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.